Progresiones geométricas. Las progresiones geométricas, al igual que las aritméticas, son una serie de números, una consecución de números que van aumentando o disminuyendo de acuerdo a un patrón o característica general. En las progresiones aritméticas, ese patrón se llamaba diferencia. En este caso, las progresiones geométricas se llamará como razón de cambio. Pero para empezar, es importante saber qué es una progresión geométrica. Voy a ejemplificarlo con un cuadrado. Supongamos que eso es un cuadrado. Y le vamos a dar un valor. Digamos que ese cuadrado nos va a hacer representación del número 32. Vamos a escribir aquí el número 32. Si ese cuadrado es 32 y yo lo que hago es dividirlo por la mitad de esta forma, entonces entenderé que la parte resultante al dividirlo es 16. Vamos a escribir aquí el número 16, porque es la mitad de 32. A su vez, vamos a dividir la parte 16 por la mitad. Ahí está dividida por la mitad, entonces esta parte de aquí se entenderá que vale la mitad de 16, o sea, 8. Y así vamos a empezar a dividir esos cuadros por la mitad, la cantidad de veces que sea posible. Aquí vemos cómo ya se dividió el cuadro, una cantidad de veces determinada. Se puede seguir dividiendo infinitas veces, ¿no? Y el resultado numérico es esta expresión de acá. Entonces iniciamos con un 32, pasamos a 16, que es la mitad, a 8, perdón, que es la mitad de 16, la mitad de 8 es 4, la mitad es 2, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 1 sería 1 medio o 0.5, como lo quieran identificar. Aquí se deja expresada la división sabiendo que es un decimal y así sucesivamente de ahí para atrás. Ahora, esta es una progresión geométrica. Y la razón de cambio, es decir, la razón por la que yo pasé de 32 a 16, no es porque le reste 16, es porque los dividí entre 2. Lo mismo pasó en este ejercicio. Lo que hice fue dividir entre 2 y así sucesivamente en cada uno de los pasos. ¿A qué voy con esto? A que la razón de cambio de una progresión geométrica se genera por la división o en su defecto por la multiplicación espacio tras espacio o posición tras posición. A diferencia de la aritmética, que lo que hacía era que sumaba o restaba para avanzar en la progresión. Ahora vamos a ver unos ejemplos con estas progresiones que acabamos de ver acá. Tenemos en la primera progresión 5, 15, 45 y 135. Si quisiera saber si es geométrica y no aritmética, basta con entender que de 5 a 15 hay 10, pero de 15 a 45 hay 30. Es decir, que el cambio no se genera por una suma o una resta, ya que al sumar 10 me debería dar 25 y no 45. Por lo cual, esto me lleva a pensar que esta progresión es una progresión geométrica. Ahora, ¿cómo podré saber si es una progresión geométrica? Identificando la razón de cambio. ¿Cuál es la razón de cambio en este caso? La vamos a calcular con esta formulita acá que me dice que tomo una posición cualquiera y la divido por la posición inmediatamente anterior. Por ejemplo, vamos a tomar la posición 45, perdón, la posición 3, que es el número 45 aquí, y lo vamos simplemente a dividir entre la posición anterior, que es la posición número 2 en donde está el número 15. Entonces dividimos 45 entre 15 y eso en cualquier calculadora nos da 3. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón de cambio de esta progresión es 3. Pero ese 3 multiplicando, ¿no? Veamos si es cierto. 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. 45 por 3, 135. Es decir, que efectivamente la razón de cambio es 3. Ahora, ¿cómo podemos calcular la razón de cambio de esta progresión? Que si bien tiene positivo, negativo, positivo, negativo. Solo el hecho de cambiar de positivo a negativo o alternar el signo a medida que avanza me indica que la razón de cambio es negativa. La razón de cambio es negativa y solamente basta con hacer la división para poder entender cuál es el resultado. Tomamos un valor cualquiera, digamos el 100, y lo dividimos por el anterior, que es menos 20. Entonces vamos a colocar aquí el número 100
Vamos a eliminar ese menos. Ya sabemos que nos va a dar negativa, pero voy a dejar el menos con el número del que proviene, con el 20. Y hacemos más por menos, menos, de ahí que sabíamos que era negativa. Y 100 dividido 20 es 5. Es decir que la razón de cambio es menos 5. La razón de cambio de esta progresión es menos 5. Veamos. 4 por menos 5 me da menos 20. Menos 20 por menos 5, menos por menos más, y 20 por 5, 100. Y 100 por menos 5 me da menos 500. Ahí va. Entonces, efectivamente, era una progresión geométrica y su razón de cambio es menos 5. Ahora, aparte de la razón de cambio, se pueden calcular los términos, como en las progresiones aritméticas. Es decir, de estas progresiones quisiera saber cuál es el término número 10, por ejemplo. Entonces hay una fórmula para poder calcular el valor que se ubica en la posición número 10 de cada uno de estos términos. La fórmula para calcular la posición de una progresión geométrica es la siguiente. Tenemos la posición a la n, cualquiera que ésta sea, digamos la posición 10 en este caso, será igual a la primera posición, la posición 1, multiplicada por la razón de cambio, que ya hemos calculado, elevada al número de la posición que quiero calcular menos 1. En este caso vamos a hacer el ejercicio con n igual a 10, en donde vamos a ubicar la posición número 10 y el número que va a ocupar esa posición. Aquí n será igual a 10. Ahora vamos a hacer la operación para la primera progresión, que es esta, en donde nuestro término número 1 es 5 y nuestra razón de cambio es 3. Entonces, aquí abajo vamos a hacer la operación diciendo que la posición a sub 10 será igual a la primera posición multiplicada por la razón de cambio elevada al número que quiero calcular, que es 10, menos 1. Y esta primera posición ya sabemos que es 5, entonces lo reemplazo por 5. Y vamos a hacer, bueno, y la razón de cambio también la tenemos, que es 3. Listo. Ya reemplacé los valores, la primera posición, la razón de cambio y n, que es 10, la posición que quiero calcular. Entonces, el valor que está en la posición número 10 se puede calcular simplemente con 5 por 3 a la 9, porque 10 menos 1 me da 9. Al hacer esta operación en la calculadora, nos da como resultado, aquí vamos a colocar 5 por 19.683. Y luego hacemos esta multiplicación para poder calcular el resultado final. El resultado es 98.415. Es decir, que este número 98.415 será el número que se ubique en la posición número 10 de esta progresión. El que sigue, después de multiplicar por 5 y por 5 y por 5, en la posición número 10 encontraremos el 98.415. Ahora, vamos a calcular la posición 10 de la segunda progresión, que tiene una razón negativa, en este caso menos 5. Tenemos entonces que si queremos calcular la posición 10 debemos tomar la posición 1, según la fórmula es 4. Entonces aquí tenemos 4. Multiplicarla por la razón de cambio, que es menos 5, elevada a la 10, que es la posición que queremos hallar, menos 1. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a hacer las operaciones. 4 por menos 5 a la 9. Al ser un número negativo elevado a un exponente impar, ya sabemos que nos va a dar negativo. Si estuviera elevado a un exponente par, nos daría positivo. Entonces queda 4 por el valor negativo, 4 por el valor negativo, aquí, vamos aquí, 4 por el valor negativo de menos 5 elevado a la 9, que eso ya nos da el valor negativo de 1.953.125. Ese es el resultado de elevar menos 5 a la 9. Nos da menos 1.953.125. Y al multiplicar
Este resultado por 4 nos va a dar, ya sabemos que negativo también, porque el 4 es positivo, más por menos, menos, y el resultado de esa multiplicación es 7.812.500. Es decir, que el número menos 7.812.500 será el número o el valor que se encuentra en la posición 10 de esta progresión geométrica. Entonces ya sabemos cómo calcular la razón de cambio y la posición enésima, sea 10, sea 15, sea 39, el que sea, de una progresión geométrica.